Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube y Viviendo en Libertad. Y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro de Facebook. He encontrado un par de imágenes que me gustaría compartir con vosotros y me gustaría hacer algunos comentarios y me encantaría escuchar vuestros comentarios también, ¿vale? Los podéis poner si estás viéndome en YouTube, en los comentarios de YouTube. Me gustaría saber lo que piensas de todo lo que voy a estar hablando y de lo que voy a estar compartiendo. Hace muy poco tiempo publiqué en mi libro Teología, analizando la llamada teología del reemplazo. Es un libro que estoy leyendo y estoy compartiendo con todos y voy a seguir leyendo y voy a seguir compartiendo. Y entré en el muro de un hermano y vi un par de imágenes y me quedé súper sorprendido. Porque estas imágenes nos están presentando algo que no es real, algo que no es cierto, algo que no es verdadero. Bueno, voy a compartir la primera imagen. Pues aquí la tenéis. Esta es la primera imagen que vi. Y vamos a leer lo que dice la imagen. Vamos a ver si es cierto, si lo que dice tiene sentido, o lo que dice es una manipulación y una auténtica barbaridad. Tu iglesia te enseña que eres un israelita espiritual. Pues enseñan lo mismo que la iglesia católica. ¡Oh, oh! Si tu iglesia te enseña que eres un israelita espiritual, enseñan lo mismo que la iglesia católica. Estamos perdidos. Estamos perdidos porque si yo enseño que pertenecemos al Israel espiritual, entonces estoy enseñando lo mismo que la Iglesia Católica. ¿Enseña la Iglesia Católica la Trinidad? Sí. ¿Y la enseñas tú? ¿Enseña la Iglesia Católica la deidad de Cristo? ¿Que Cristo es Dios? ¿Qué pasa si la Iglesia Católica enseña lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay enseñanzas, hay doctrinas que compartimos con los católicos. ¿Cuál es el problema? La Trinidad es una muy importante, una doctrina muy importante y la compartimos con ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Tu iglesia te enseña que eres un israelita espiritual? Pues enseñan lo mismo que la iglesia católica. ¿Y cuál es el problema? Vamos a seguir. Número 1. Ese término no es bíblico. Y como no es bíblico, ¿es bíblico el término omnipresencia? ¿Es Dios omnipresente? ¿Tú encuentras en la Escritura un solo versículo que afirme que Dios es omnipresente, con el significado de estar en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Hay algún versículo que diga que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo? No hay ninguno. ¿Hay algún versículo que afirme que Dios es omnipresente, que utilice el término omnipresente? No hay ninguno. No hay ningún término en la Escritura que afirme que Dios está en todo lugar al mismo tiempo o que afirme que Dios es omnipresente. No hay ninguno en la Escritura. Ahora, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que el término nos enseña? Claro que es cierto. Dios está en todos los sitios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está contigo donde tú estás y conmigo donde yo estoy al mismo tiempo. Por tanto, aunque un término no aparezca en la Escritura, no significa que lo que es dicho término nos muestra o nos enseña sea falso. Por tanto, nosotros pertenecemos al Israel de Dios, al Israel espiritual. No pertenecemos
al Israel según la carne. Repito, no pertenecemos al Israel según la carne, porque el Israel según la carne es incrédulo, no cree en Cristo, no ha puesto su fe en Cristo, por tanto no pertenecen al pueblo de Dios, no son parte de la familia de Dios. Pablo nos dice que han sido desgajados del olivo, no son miembros de la familia de Dios. Por tanto, yo no pertenezco a ese Israel, al Israel según la carne, ni tengo la ciudadanía en Jerusalén. Yo no me he acercado a Jerusalén, no he tenido que tomar un avión para ir a Jerusalén. Yo me he acercado a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial, y soy ciudadano del Israel de Dios, del Israel espiritual. Yo pertenezco a una nación santa, pero no una nación física. Pertenezco a una nación espiritual. Pertenezco al Israel de Dios, al Israel espiritual, no al Israel según la carne. Yo no soy judío. Yo no soy judío en la carne. Por eso no hablo hebreo, ni tengo tradiciones ni costumbres judías. Pero yo en mi corazón sí soy judío. En mi corazón sí he sido circuncidado. Tengo una identidad espiritual muy clara y muy definida. Pero vamos a seguir leyendo. Punto 2. Romanos 11:25. Dice que el verdadero Israel está endurecido. Romanos 11:25. Vamos a leer Romanos 11:25. Voy a buscarlo. Romanos 11:25. A ver si dice eso. Vamos a verlo porque esta persona que ha hecho esta imagen, no sé quién es la persona de la imagen. Esta persona dice que Romanos 11:25 dice que el verdadero Israel está endurecido. Vamos a ver. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, aquí no dice el verdadero Israel, en primer lugar, no dice el verdadero Israel, ¿vale? Y no dice que está endurecido. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y aquí está la clave de todo. En parte. ¿Por qué? Porque Israel fue endurecido, pero hubo un remanente, y Pablo nos habla constantemente de ese remanente. Hubo un remanente que sí puso su fe en Cristo, y ese remanente no ha dejado de ser parte del pueblo de Dios. Ese remanente, por eso aquí dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque el remanente sí ha creído en Cristo. El remanente, ¿y quién forma parte de ese remanente? Los discípulos. Eran todos judíos y todos creyentes en Cristo. Pablo también era judío y es parte de ese remanente. Por tanto, esta imagen que dice aquí que Romanos 11:25 dice que el verdadero Israel está endurecido es falso. Esta afirmación es falsa. En primer lugar, porque no aparece el adjetivo verdadero, no aparece en el versículo el adjetivo verdadero. Aquí sí pone el verdadero Israel. Y en segundo lugar dice que está endurecido. Hablando en términos generales, dice que está endurecido, pero hemos visto que es en parte. ¿Por qué? Porque hubo un Israel, llamado el remanente de Israel, que los discípulos, el apóstol Pablo, muchos judíos que pusieron su fe en Cristo eran parte de ese remanente. Por tanto, esta afirmación, la segunda afirmación, es falsa. La primera es absurda. Este término no es bíblico. Bueno, tampoco el término Trinidad es bíblico. ¿Vale? Y todos creemos en la Trinidad. Por lo menos yo sí creo en la Trinidad. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ahora, el punto 2, falso. El primer punto es ridículo. El segundo, falso. Y el tercer punto, Apocalipsis 2:9 y 3:9.
Dice que los que dicen que son judíos y no lo son la sinagoga de Satanás. Los que son judíos y no lo son la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes son según la enseñanza del nuevo pacto? ¿Quiénes son los judíos? Según la enseñanza del propio Jesús. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Según la enseñanza de Cristo y según la enseñanza de Pablo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Los que su tatarabuelo era Abraham? ¿Esos? ¿Esos que tienen Abraham como su tatarabuelo? ¿O son los que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, los verdaderos hijos de Abraham? Por tanto, según Jesús, según Pablo, los verdaderos hijos de Abraham son los que han puesto su confianza en Jesús. Y Pablo nos dice que es judío el que lo es en el interior, no en lo exterior. Por tanto, aquí tenemos una sinagoga con judíos en la carne, pero que no eran creyentes en Cristo. Y esos son los que llama la sinagoga de Satanás, porque eran judíos en la carne que no eran creyentes en Cristo. Esos son la sinagoga de Satanás. Los judíos en la carne, los israelitas en la carne que no pusieron su fe y su confianza en Cristo. Ellos podían decir, yo soy judío, yo me reúno en una sinagoga, yo tengo estas costumbres, yo tengo estas tradiciones. Pero para Dios, a los ojos de Dios, no eran judíos. Para Pablo no era judío. Para Pablo, estos de esta sinagoga en particular no eran hijos de Abraham. Para Pablo, ni para Jesús. Su padre era el diablo. Jesús dijo, vuestro padre es el diablo. Y está hablando a hijos de Abraham según la carne. Y Jesús dice, hey, si vuestro padre fuese Abraham, a mí no querríais matarme, pero queréis matarme a mí, porque vuestro padre no es Abraham. Oh sí, tu tatarabuelo era Abraham, ya lo sé, efectivamente, tú eres judío, tu tatarabuelo era Abraham, pero tú no eres judío en el corazón, tú no estás circuncidado en el corazón, tú no eres un hijo verdadero de Abraham. Porque si eres un hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Punto 4. Gálatas 3:28 dice que en el Evangelio ya no hay nacionalidades, ya no hay judío ni griego. Amén. El problema, esta afirmación es verdadera. El problema es lo que le añade a continuación. Alguien le añade a esta imagen, no hay israelitas espirituales. Ese es el problema. Porque lo que dice el punto 4 es cierto, ya no hay judío ni griego. Y eso es cierto, en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, porque espiritualmente hablando, es decir, a los ojos de Dios, somos iguales. Dios no hace acepción de personas. No hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Yo soy judío, entonces tengo primer nivel, tú eres gentil, tú eres de segundo nivel. No hay niveles. A los ojos de Dios no hay categorías, no hay niveles. Dios no hace acepción de personas. Entonces no hay judío ni griego. De acuerdo, con ese punto estoy de acuerdo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con lo que alguien le pone. Y ya no hay israelitas espirituales. Nosotros pertenecemos a una nación espiritual. Repito, nosotros pertenecemos a una nación espiritual. El apóstol Pedro nos dice que somos nación santa. Nosotros somos una nación santa. Pero no estamos ubicados en una zona geográfica concreta, no tenemos esa ubicación. Nosotros somos una nación espiritual. Y esa nación tiene un nombre. Y ese nombre es Israel. Pero no el Israel, repito, no el Israel en la carne. El Israel según el espíritu, el Israel espiritual. ¿Vale? Dicho término no aparece en la escritura. Está claro que el Israel espiritual no aparece en la escritura. Pero repito una vez más que lo que implica dicho término es cierto.
Y de hecho, cuando Pablo nos dice, vosotros sois la circuncisión, está usando el término que el mismo Pablo utiliza para referirse al pueblo de Israel. Cuando Pablo habla, en ocasiones, cuando Pablo habla del pueblo de Israel, lo llama la circuncisión. Y ahora Pablo utiliza dicho término y lo aplica a los cristianos. Y dice, vosotros sois la circuncisión. En otras palabras, sois el Israel de Dios. Sois el verdadero Israel, el Israel espiritual, no el Israel en la carne, no el Israel incrédulo. Ahora sois uno con las ramas que han permanecido en el olivo, que han permanecido firmes, creyendo en Cristo. Ahora hemos sido injertados entre las ramas que están en el olivo, porque ese olivo, para las ramas naturales, para los israelitas, ese olivo es su propio pueblo. Por eso son ramas naturales. Pero nosotros, los gentiles, nosotros somos los que nos hemos tenido que acercar y nos hemos injertado. O mejor dicho, Dios nos ha injertado cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo recibimos, ese regalo. Con ese regalo vinieron muchas bendiciones y vinieron muchos privilegios. Y de todos los privilegios que podemos mencionar es que ahora somos parte de la ciudadanía de Israel, que ahora somos participantes de los pactos, que ahora somos hijos de Abraham, somos herederos, somos hijos de la promesa. Y tenemos una serie de privilegios. Vamos al punto 5. Gálatas 3, 7 y 19 dice que somos hijos de Abraham por la fe. Por lo tanto, no somos hijos de Israel. Israel es nieto de Abraham y no hijo. Bueno, si nos ceñimos a lo que dice Gálatas, este versículo, es cierto. Somos hijos de Abraham. Y ahí no tengo nada que decir. Ahí yo digo un amén. Somos hijos de Abraham. ¿Vale? No dice este versículo que seamos hijos de Israel. Este versículo no lo dice. Por tanto, yo no puedo defender algo que yo no digo o algo que el versículo no dice. Por tanto, efectivamente, somos hijos de Abraham por la fe. Porque los verdaderos hijos de Abraham son los hijos espirituales, no los hijos en la carne. Y después dice aquí, los que dicen que son judíos y no lo son la sinagoga de Satanás. Bueno, esto es algo que ya he explicado. Está hablando de los judíos en la carne. Los judíos que no creyeron en Cristo. Estos que se llaman judíos, en realidad son la incircuncisión, dice Pablo. Vosotros que no guardáis la ley, vosotros que perseguís a los cristianos, o incluso que dijisteis, nosotros no tenemos solamente a César, solamente lo tenemos como rey. Pues estos judíos, a los ojos de Dios, no son judíos. Son judíos en la carne, pero no lo son en el corazón, no lo son en lo interior. Pero eso ya lo expliqué. Y ahora voy a compartir otra imagen muy interesante. En fin. ¡Crucifícalo! Es impresionante ver cómo muchas personas hoy en día se quieren llamar Israel espiritual. ¿Por qué alguien quisiera unirse a un grupo de personas que rechazó a Jesús y que pidieron que fuera asesinado por los romanos? Es verdad. ¿Por qué yo voy a decir que soy Israel si mataron a Jesús? Oh, que son muy malos, los judíos son muy malos. Esto es ridículo. Esto es indignante. Nosotros no nos hemos unido al Israel incrédulo. Cuesta tanto entenderlo. Alguien que por favor que me lo explique si lo que estoy diciendo no se entiende. Cuesta tanto entender
que nosotros no nos hemos unido al Israel según la carne? ¿Que el Israel según la carne mató a Jesús? Es que, es que cuesta entender que nosotros nos hemos unido a Cristo y que a través de Cristo somos uno con el remanente, con los judíos, los israelitas fieles que creyeron en Cristo. Pablo, los apóstoles eran judíos y no mataron a Jesús. ¿Cuesta entender esta diferencia? ¿Cuesta entender que lo que dice esta imagen es falso, es completamente falso y es una barbaridad y es indignante? Nosotros hemos sido injertados en el olivo de Dios, no en el Israel según la carne. Yo no tengo nada que ver con los fariseos. Nada. No tengo nada que ver con los fariseos ni con los saduceos, pero sí tengo que ver con Pablo. Pablo es mi amado hermano y es judío. Pero Pablo es mi amado hermano. Y sí tengo que ver con Pedro, el apóstol Pedro. Pedro es mi hermano y es judío. Es parte del pueblo de Israel. Por tanto, lo que dice esta imagen es falso y es algo indignante. Porque los que creemos en la teología del cumplimiento, como yo la llamo, la teología del cumplimiento, llamada teología del reemplazo, no decimos esto. Esto es una barbaridad. Esta imagen es una barbaridad. Porque nosotros somos uno con el pueblo de Israel creyente. Los que amaron a Jesús y los que aman a Jesús. Porque, y termino ya diciendo esto, no existe la iglesia gentil. Que tanto la gente habla mucho, hoy la iglesia gentil, porque la iglesia no es gentil. No hay gentil ni judío. Somos uno en Cristo, no importa la nacionalidad que tengamos, somos uno en Cristo. Nos cuesta tanto entender esto. Que ya no hay judío, que ya no hay griego, que no hay polaco, ni ruso, ni rumano, ni mexicano, ni español, que es que somos uno en Cristo. Que no importa de dónde somos uno en Cristo. Solamente Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo está compuesto de judíos, de rumanos, de todas las nacionalidades. De todas las nacionalidades. En Cristo somos uno. Los que no creyeron en Cristo y los que no creen en Cristo y son israelitas, no son la familia de Dios, no son el pueblo de Dios. Y esto es algo muy, muy, muy claro en la Escritura. Por eso a mí, de verdad que a mí me plantea muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que la gente siga afirmando que el pueblo de Israel, siendo incrédula, una nación incrédula, que no cree en Cristo, sigan diciendo que son el pueblo de Dios? No son el pueblo de Dios. El criterio que tenemos en el nuevo pacto para formar parte del pueblo de Dios es Cristo. Ese es el criterio. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Si queremos ir al Padre, necesitamos a Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que formamos parte del pueblo de Dios, somos los creyentes. Los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús. Los que no han creído no son parte del pueblo de Dios. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Me gustaría escuchar vuestros comentarios. Si me estás viendo en Facebook, te pido que puedas comentar las imágenes. ¿Qué te parece lo que la gente hace? ¿Y lo que la gente hace para qué? Para manipularnos. Y de verdad, yo me indigno, yo estoy indignado. Yo cuando vi estas cosas, yo me indigno. Porque esto es una manipulación. Y quieren hacer creer a la gente que los que creemos en la teología del cumplimiento, la llamada teología del reemplazo, quieren hacer creer que decimos estas tonterías. Estas imágenes, como hemos comprobado, son tonterías, son estupideces. Y me gustaría saber lo que pensáis. Pero bueno, yo seguiré indignándome, seguiré subiéndome a la lámpara, pero gracias a Dios que os tengo a vosotros para poder expresar mis sentimientos y para poder compartir cuando
cuando estoy contento y cuando estoy indignado. Hoy ha sido ha sido un vídeo de indignación. Pero bueno, ha sido un placer estar compartiendo todo esto con mis hermanas y con mis hermanos. Y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan. Y hasta la próxima.